Buenos días. Las transparencias, por favor. No hay transparencias, no hay la presentación. Dificultades técnicas. Bueno, me da mucho gusto poder estar hoy aquí esta mañana. Me da gusto de que su esposo me haya cedido el tiempo a mí, porque a diferencia del yo tengo mucho que decir. Así es que me da mucho gusto tener tiempo extra para poder decirlo. También tengo que hablar más despacio de lo que hago normalmente. Las dos mujeres que están en la caja de allá atrás van a estar muertas en 2 horas y media. Thank you. Parece que necesitan el password. Bueno, entonces, para la gente que no sabe, yo trabajo en el Hospital de Niños de Los Ángeles. He estado trabajando con niños transgénero, jóvenes transgénero por los últimos 12 años y tenemos probablemente una de las clínicas más grandes para jóvenes transgénero en el país, quizá en el mundo. Yo tengo probablemente ha ayudado a 1000 chicos que han hecho la transición. Actualmente en nuestro programa tenemos como 1,200 jóvenes en el programa entre las edades de 3 y 25 años de edad. Las presentaciones y el libro. Bueno, entonces ahora voy a empezar a cantar. Me da mucho gusto estar aquí esta mañana. Este trabajo con los jóvenes transgénero se ha dado muy rápidamente por los últimos 10 años que he estado haciendo este trabajo, y mucha gente sigue tratando de entender y de ponerse al día. Así es que yo espero que, bueno, yo no sé todo sobre este tema, pero espero poderles transmitir algo de la información sobre lo que yo he aprendido en este trabajo. Quizá podría ser esto si aparece mi presentación. Yay. Bueno, la tecnología hace nuestras vidas más fáciles. Bueno, ok. Entonces, bienvenidos de regreso. Ahora quiero hablar en un momento sobre por qué estamos hablando de los niños trans. En los últimos 5 a 7 años, las historias de los niños trans cada vez se vuelven más comunes. Las escuchamos en los medios de comunicación. Algunos de ustedes pueden que conozcan a estos chicos y sus historias, que están muy bien documentadas, por lo menos en los Estados Unidos. Y sus historias son historias de una juventud trans que
pues tiene muchos dolores y muchos esfuerzos. Este chico de aquí nació con una pérdida congénita de la audición y era mujer al nacer, pero cuando este chico recibió implantes cocleares para poder escuchar, las primeras cosas que comenzó a comentar fue que era un hombre. Yo soy un chico, yo soy un niño. Y sus padres comenzaron a entender por qué tenían tantas peleas en las mañanas sobre la ropa. Y cada vez que había, por ejemplo, una boda, un evento, o estaban en algún lugar en donde se tenían que arreglar muy bien y vestirse, este chico no se quería poner un vestido. Y cuando los papás comenzaron a entender esto, parecido a muchas de las historias que han escuchado, comenzaron a darse cuenta que necesitaban revisar las cosas con su hijo. Algunos de ustedes quizá conozcan aquí a Jazz Jennings. Él tiene un show en la televisión donde habla sobre qué es o cómo es ser un adolescente trans. Pero lo que es interesante es que por mucho tiempo solamente teníamos una historia sobre la gente trans. Era la historia de las mujeres trans que experimentaban todo tipo de dificultades y problemas y que terminaban en una situación mala, quizá sin vivienda, quizá forzadas a prostituirse. Esta era la narrativa que escuchábamos. Pero lo que hemos visto ahora es que hay actores trans, mujeres y hombres que están, que escenifican roles trans en historias de todos los días, y esto es algo realmente diferente y es emocionante. Y a pesar de todo esto, estamos perdiendo chicos. Estamos perdiendo chicos que se suicidan. Y esto es simplemente unos pocos que hemos perdido los últimos años, que murieron importantemente por todos los retos a los que tenían que enfrentarse como chicos trans. Esta gráfica muestra la cantidad de gente a través de los últimos 5 o 6 años que han sido admitidos a nuestra clínica para ser tratados, y algo que no es inusual en nuestra clínica y que es bastante común en los Estados Unidos y en Europa y probablemente también aquí, es que en estas barras color turquesa tenemos aquí los chicos identificados como hombres al nacer y después que cambian a mujeres, y las de arriba al revés, fueron asignados mujeres al nacer y que se identifican como hombres. Los verdes son chicos que no tienen una identidad binaria. Entonces ha habido un cambio en la relación de chicos que buscan los servicios. Solían ser predominantemente chicos que habían sido asignados como hombres al nacer, pero ahora son más bien mujeres, chicas que han sido asignadas como mujeres al nacer. Bueno, ya escuchamos un poquito de esto ayer, sobre qué es el género. Tiene que ver con nuestros cromosomas, tiene que ver con nuestro trato reproductivo, nuestros genitales. El género tiene que ver con la forma en que nos crían, en que nos educan, se construye socialmente, es una designación legal que está allí en nuestra acta de nacimiento, en nuestra licencia de conducir. ¿Tiene que ver con todo esto o no es nada de esto? ¿Es algo o tiene que ver con algo más que no está aquí? Yo pienso mucho sobre esto porque la gente me pregunta mucho sobre este tipo de cosas. ¿Qué es eso de género? ¿A qué te refieres? ¿De qué estás hablando? Así es que al pensar todo esto, lo que he pensado es que esto se parece a una cebolla. Hay muchas capas que tienen que ver con todas las partes de nuestro mundo. El género se mete en la vida legal, en el mundo educacional, en nuestras relaciones personales, nuestras relaciones sexuales, y cruza
cruza al otro lado, como que te cruza a través de todas estas áreas. Y como una cebolla, a veces la cortas y te hace llorar. Y a veces la tomas y haces una salsa y es deliciosa. Así es que cuando yo pienso en el género como este concepto nebuloso con todas estas capas, también es bonito. Y me encanta comer la sopa de cebolla francesa, por ejemplo. Es muy rica, pero la cebolla cruda a veces me hace llorar. Cuando comenzamos a pensar o a hablar o a hacer historias, construir historias sobre el género. Así es que, como mi esposo, yo soy una contadora de historias. Cuando yo crecí, yo no tenía una televisión. Yo soy de Los Ángeles. No tiene ningún sentido, ¿verdad? Lo sé. Así es que yo no sabía nada sobre la televisión y cuando comencé a hacer este trabajo, una persona joven en mi práctica quería meterse a un show de televisión, se le pidió que hablara sobre ser un adolescente trans y dijo, no voy a hacer esto sin mi doctor porque ella jugó un rol muy importante en mi vida. Y para entonces estaba yo embarazada y muy, muy embarazada. También estaba como enojosa porque estaba embarazada. Y entonces me pidieron que me subiera a un avión y que fuera a Nueva York para 2020, para tener una entrevista con Barbara Walters. No sabía qué era eso. Estaba irritada de que esta persona, Barbara, quería que yo me subiera en un avión cuando yo estaba en mi tercer trimestre. Así es que dije, no voy a hacer eso. Y entonces enviaron a un productor a mi clínica y hicieron la entrevista allí. Y parecía entonces que yo estaba hablando con Barbara Walters allí. No importa quién fuera ella. Y entonces entró el productor y lo primero que me dijo fue, ¿qué vas a tener? Y yo dije, ¿un bebé? Como que era bastante obvio para mí, ¿no? Entonces él me dijo, pero ¿va a ser hombre o mujer? Y le dije, bueno, ¿tú sabes qué entrevista vamos a hacer? ¿Tú entiendes qué trabajo hago yo? Y esto continuó a través del día y me volvió a hacer la misma pregunta sobre, como 12 veces, y finalmente le dije, bueno, ¿sabes qué? Voy a tener cachorritos, eso es lo que voy a tener. Pero, ¿qué es lo que es importante sobre esto? ¿Qué aprendí? Aprendí que aún sin saber o conocer al humano que estaba creciendo dentro de mí, esta persona necesitaba cerrar este círculo. Tenía que sacarle un sentido sobre quién iba a salir de mi cuerpo antes de que pudiera hablar. Y esto es lo que hacemos como humanos. Nosotros le sacamos el sentido a las cosas y categorizamos la vida. Y una de las formas en las que categorizamos es a través del género. Así es que simplemente no podía unir los rabos, digamos. Y por eso me continuaba haciendo la misma pregunta. Y eso lo hacemos en nuestras vidas. Descubrimos información a través de ultrasonidos, tenemos información de cromosomas y construimos historias sobre niños que no han nacido. Les estoy platicando esto porque esto importa cuando hablamos sobre el crecimiento de los niños trans. Porque ¿qué es lo que sucede cuando tenemos esta información? Hacemos esto, ¿verdad? Si tú tienes una persona sin un pene, los pones en este tipo de cuarto. Si tienen un pene, entonces los pones aquí como en una oficina, ¿no? Y esta es una industria de miles de millones de dólares. Y estoy mencionando estas cosas porque esto es lo que han aprendido nuestros hijos sobre el género. Nosotros les enseñamos desde muy temprano y nosotros les decimos, así es como se maneja el género en base a tu anatomía. Es pervasivo y mucha gente realmente no piensa acerca del género. Si tú eres un niño trans, piensas acerca del género, piensas de la manera como está latiendo cuando tú entras ahí, porque tú tienes que cargar ese sentimiento de ansiedad
de tu niño que quiere hacer cosas en la tienda que no se espera que haga. Y esto puede ser bastante traumático. Por cierto, lo traté de poner en español en las diapositivas, como se pueden dar cuenta. Sí, pero es por Google, o sea, no está tan bueno. Y esto es lo que nosotros hacemos con toda la gente. Nosotros se supone que aquí está una niña que es alérgica, dice que soy alérgica a la álgebra y soy muy bueno para las matemáticas, soy muy bonita, algo así. Estas casas son muy malas para los niños trans, particularmente los baños. La manera como la gente se enoja y es hostil acerca de los baños, de los supuestos que las mujeres trans son predadoras sexuales. Todo esto nos está dañando a nosotros como comunidad. Oímos un poquito de esto ayer. El periodo más largo del desarrollo del cerebro es desde el nacimiento hasta los 3 años. Y en estos 3 años, el cerebro empaca toneladas de nuevas células. Y a los 6 años, ya acumulaste bastante. Y cuando llegas a la adolescencia, en ese periodo de tiempo, es el segundo periodo más largo. Y durante este tiempo, no estás agregando más células en tu cerebro. Lo que estás haciendo es procesar, haciendo conexiones con tu cerebro, patrones, comunicación, que van a durar por el resto de tu vida. Les estoy diciendo esto porque la gente no conforme con su sexo está dando ese mensaje una y otra vez acerca de lo que no está bien. Lo que te gusta no está bien. Quien tú eres no está bien. Lo que te gusta y lo que tú eres en la tienda no está bien. En la casa de la abuelita lo que te gusta y lo que haces no está bien. Cuando vas a la iglesia también, cuando vas a la escuela. Así es como el cerebro de niños trans están desarrollándose. Están agarrando estos mensajes dentro de ellos, de quiénes son ellos y cómo son, no está bien. Cuando hablamos de la disforia de género, ayer que habló Aidan, la disforia de género está dirigida por una incongruencia de con el sexo que se le asignó al nacer. Entonces entran a un estrés psicológico, emocional, físico, que sucede en muchas personas. Pero también hay factores que contribuyen. Y estas son las cosas que hacen que el género sea tan confuso, porque y es muy difícil entender lo que pasa, la diferencia entre lo que está sucediendo fuera de alguien y lo que está sucediendo internamente. Y estos son los factores que hacen que la disforia de género sea más intensa, que vienen del exterior. ¿Qué está diciendo la sociedad acerca de las experiencias trans? ¿Qué está diciendo tu religión acerca de esta experiencia? La cultura en la que tú estás viviendo. ¿Qué está sucediendo en tu escuela o en tu lugar de trabajo? ¿Qué sucede dentro de tu círculo cercano, tu familia, amigos, compañeros? Y estas cosas pueden mitigar la disforia de género o la puede intensificar. Pero también estas cosas internas que suceden en la gente, y estas cosas internas son las que suceden en la gente porque si ustedes no son trans, no conformes con el género, están en un ambiente donde hay normativas de género y toda la sociedad
está diseñada con la idea de que tu género va a estar concordando con el sexo que estás aparentando. Desde el momento que tú conoces tus cromosomas, desde el tiempo de que sales del vientre de la mamá, que hacemos tu cuarto de niño, se está desarrollando y se te está diciendo cómo va a ser tu género. Como persona trans, tú no eres libre de hacer eso. Y también creciste en un ambiente donde hay cosas que pasan internamente. La transfobia tienen el sentido del dolor, el sentido del caos, y estas cosas son retadoras. También puede haber disforia de género peor o mejor, dependiendo de lo que pase. Últimamente, en mi trabajo como médico, veo lo que yo puedo dar en una intervención que ayude en algunas de estas cosas. Últimamente, la calidad de vida no está a la par, porque el sentido de tu cuerpo, lo que tú sientes con tu cuerpo, la capacidad de sobrellevar las cosas, tienen una función que va a impactar o que se va a impactar por este tipo de cosas que estás experimentando. Aquí tenemos un buen ejemplo. Yo tenía un niño de 4 años que llegó a mi oficina, que fue asignado como hombre al nacer y llegó presentándose como masculino. Parecía un niñito. Y le pregunté a la mamá de este niño, ¿por qué están aquí? ¿Cómo les puedo ayudar? Y la mamá dijo, estamos aquí porque mi hijo le gusta ponerse vestidos y jugar con muñecas. Y este niñito de 4 años se salió y se paró y le puso la mano en la boca a la mamá y le dijo, no le digas al doctor eso. Este niño de 4 años ya había aprendido que las cosas que a él le gustaba no estaban bien, que estaba causando, que era una vergüenza. No le digas al doctor. Entonces empecé una conversación con este niño y dije, ¿y qué pasa si fueras una niña? Y si fuera verdad. Entonces él me dijo en secreto, tengo miedo de que se den cuenta que soy una niña y que se rían de mí. Este niño de 4 años, cuando pensamos en uno de ellos, ¿qué sucede en esta gente? ¿Y cuál es el mensaje que le están mandando de que no está bien? Tiene un impacto profundo en sí mismo y se desconecta del mundo que lo rodea. Y tiene un impacto en las funciones y sus capacidades para participar en la escuela, en su familia, en la iglesia. Es difícil de que haga amigos y todas estas cosas están sucediendo para este pequeñito. Aquí tenemos una ilustración que nos dice tanto. Esta ilustración nos habla de este niño que está involucrado en un caso, en un tribunal, porque los padres se divorciaron y el divorcio estuvo bastante mal, terminaron muy enojados, hostiles, y fueron a ver a un juez y el juez dijo, no vestidos, no juguetes de niños, de niñas, no cosas en el iPad, nada que tenga que ver con niñas para este niño. Entonces la mamá tomó todos estos juguetes del niño, animales de peluches, vestidos, y los sacó y los guardó en un closet con llave. Y ya había una regla. Este niño tenía 7 años cuando sucedió. Y este niño sabía que esta era la regla y así le llamaba la regla. Entonces, él me hizo un cuadro un dibujo de él cuando estaba bajo la regla y cuando ya se había ido la regla. Esta es la diferencia. Aquí tenemos al niño con la regla y luego aquí tenemos al niño cuando se quitaba esa regla. Otro niño también dibujó esto como su experiencia. Creo que era un niño de 11 años el que dibujó esto. Aquí tenemos un niño que
estaba afirmado en su género. En caso de que no sepan, aquí dice soy niña. Hay arte aquí en las paredes alrededor de ustedes. Algunas veces los niños son muy buenos para dibujar sus experiencias. Como no tienen lenguaje para decir las cosas, no los dicen a través de dibujos. Yo no sé por qué esto es tan difícil para la gente, pero los adultos transgénero empezaron como niños transgénero. Esto se ve muy obvio, pero ha sido una cosa tan difícil para que la gente entienda, porque todavía ahora la gente dice, ¿cuándo te convertiste en transgénero? Lo oímos todo el tiempo. No, porque naciste así. Creo que este es un concepto clave que apoya a los niños transgénero y a los adolescentes trans. Que si nosotros les damos el lenguaje a la género de afirmación cuando están chiquitos, tienen menos tiempo cuando viven en un lugar donde no se sienten bien. También hemos oído esto mucho ayer. El desarrollo de género empieza a edad temprana. Para la edad de 3 años, la mayoría de los niños saben cuál es su género. Y entienden que hay una constancia de género, que es constante. Hay un movimiento de mujeres que no sabían mucho de una investigación y empezaron a hacer esta investigación, y lo que aprendieron fue que los niños, por medio de la mímica, hacían actividades y eran una versión de un adulto haciendo esto. Por ejemplo, es cuando, por ejemplo, a las mujeres no les gusta aspirar y ustedes ven que las mujeres grandes están arreglando el pelo y están aspirando. Entonces, no es porque les encante aspirar, sino que es una versión que han visto desde niños. La mayoría de los niños también escogen lo mismo porque los niños lo han visto. Los niños trans lo ven de la misma manera, pero ellos no lo están haciendo porque molesta a su abuela, lo están haciendo porque están relacionados con eso. Y así es. Aquí hay algo. Porque nosotros vivimos en un ambiente que está construido con expectativas de que el género tiene que concordar con el sexo al nacer. No hay un camino de desarrollo para los niños trans. Nadie les ha hecho claro este camino en este ambiente. Si ustedes ven cómo va la corriente, es muy diferente para todos. ¿Por qué es tan importante eso? Es importante porque todos nos sentimos mucho mejor, porque solamente hay una manera de ser trans. Ustedes saben, cuando tienen 5 años, le dicen a todos alrededor de ustedes. ¿Y qué sucede ahora? Cuando los niños salen del closet en la adolescencia, todos dicen, ¿por qué no me dijiste eso cuando tenías 5 años? Y cuando lo hicieron a los 5, estás muy chico para decírmelo. Entonces no hay una edad correcta para ser trans. Esto es muy importante. Este rompecabezas hay que ponerlo junto y es diferente, y hay muchas maneras diferentes para las personas trans. ¿Sí tiene sentido lo que les estoy diciendo? El desarrollo del niño trans es como nadar contra la corriente en un mundo al revés. Es el impacto que tienen ser trans en este mundo. Aquí tenemos a todos estos niños trans. Aquí van, no hay problema, están nadando. Esos son los niños trans nadando contra la corriente. Si nosotros construimos y entendemos que estos niños están nadando contra la corriente, podemos entender por qué estos niños trans experimentan muchos desafíos.
Los niños nos dicen quiénes son ellos. Algunas veces ellos no tienen las palabras correctas. Cuando nos dicen acerca de sus preferencias, de la ropa, de los juguetes, cuando escogen a sus amigos, a veces son avatars. Cuando ellos juegan ciertos juegos en la computadora y hacen sus propios personajes, usualmente dicen a qué está jugando el niño cuando juegan con la casita, y eso es lo que hace un avatar cuando está en línea. Algunas veces nos dicen de otras maneras, algunas veces nos dicen con problemas de comportamiento, a veces nos dicen eso con quejas de su cuerpo, dolores de cabeza, dolores de estómago, dolores de las articulaciones, de músculos y dolores inexplicables. Algunas veces el cuerpo está haciendo lo que el cerebro no hace, nos está mostrando el estrés. Palabras raras, a veces raramente usan palabras. Por ejemplo, la gente de 15, la mayoría de las personas de 15 años no reciben los servicios. Es muy raro para la audiencia y las familias cuando los niños pueden hablar de su género. Eso es extraordinario, pero es muy raro que lo hagan y se está volviendo más común porque van a tener más reflejos de una juventud trans. Ellos están grabando otra manera de desarrollarse y van a ver un aumento de gente que va a poder hablar de su género a edad más temprana. ¿Y qué es lo que resuena a los padres en la sala? ¿Qué hicimos? Aquí, la preocupación más común es de los padres con hijos no conformes con el género. ¿Qué hicimos mal? ¿Qué hice? Bueno, he oído esto tantas veces. Tal vez es que yo usaba un florero o un contenedor color rosa, o porque sentaba al niño en mi regazo en lugar de ponerlo a jugar fútbol. Y hay muchos padres que se enganchan en un diálogo y dicen, no sabemos de dónde vienen los genes de un queer. ¿Cómo saben cuál es su género cuando estaban chicos? ¿Qué hicimos mal? Ay, este es mi favorito. ¿Por qué? ¿Qué pensará la gente de nosotros que somos extraños? ¿Qué pensará la familia de nosotros? ¿Quién amará a mi hijo? Eso es muy grande porque es muy doloroso pensar eso. Esto destruirá nuestro matrimonio, nuestras comunidades, que estamos los padres en la misma página para apoyar a nuestro hijo. Es muy estresante en nuestra relación eso. ¿Qué pensará la comunidad religiosa de nosotros? Y también, ¿qué hay de nuestros nietos? Estamos muy preocupados con la reproducción de manera obsesiva, realmente. Entonces vamos a hablar de las diferentes maneras en las que los padres van a reaccionar ante un niño. Yo puedo considerarlo como típico. Algunas veces los padres suprimen la expresión auténtica. No hagan eso porque da vergüenza. Ay, hijito, no hagas eso porque tú eres niño y tienes pene. No hagas esto porque solamente los niños hacen eso. Cuando están ansiosos, enojados los niños, hay una represión. Con un niño en riesgo de graves resultados negativos de su salud, tenemos datos de niños trans, muchos. Hay datos de lo que sucede con estos niños que están reprimidos porque no pueden expresarse. Pero ¿qué pasa con estas otras opciones? No sé qué es esto, pero es la misma diapositiva, creo. Muy bien. Entonces, algunas veces los padres, una vez que los niños van a una terapia de reparación, nosotros como profesionales
de los que se dedican a esto que no los hacen con los trans. Esto es un modelo que ustedes han oído, es de Diane Ahrens, que va a hablar de esto. Este es un enfoque punitivo de hacer lo que quieren. Y lo que sucede es que los niños han ido con muchos psiquiatras y no han tomado los medicamentos adecuados. Estos niños han tomado demasiada medicina y muy frecuentemente lo que no saben es que esto no va a cambiar en nada, aún si ustedes están cuidando a este niño en los primeros 6 años de vida. Nosotros tenemos un pensamiento inadecuado que el género de las personas se puede modificar en los primeros 6 años de edad. Esto no es verdad. Esto es falso. Sí, hemos tratado eso de manera no exitosa y el comportamiento puede cambiarse, pero el sentido interno de cómo actúan los niños y las niñas, sí, pero no pueden cambiarse de género. No se puede cambiar el género de nadie. Entonces vamos a hablar ahora de los padres que quieren pasar por este viaje o camino junto con su hijo cuando el niño expresa sus intereses atípicos de género. Están abiertos y disponibles para oírlo. Cuando hay un padre nervioso o ansioso, está bien. Nosotros hacemos eso todo el tiempo. Los agarramos, abrazamos cuando están ansiosos para que ellos vivan una vida más feliz. Cuando nosotros hacemos eso, creamos un ambiente bueno para nuestros niños. Entonces van a estar mejor, a tener un mejor ajuste. Tenemos que hacer esto como padres, lo tenemos que hacer todo el tiempo. Dejemos que nuestros niños pequeños se suban a su auto y lo manejen. Esto nos causa muchísima ansiedad nosotros como padres, porque nosotros no queremos estarlos manejando por el resto de su vida. Ellos tienen que tener la capacidad de hacerlo, de ir a lugares y de vivir su vida. Diane Aronson también va a hablar de la espera vigilante. Esto nos lleva a la redirección de actividades. ¿Hay Target? ¿Está la tienda en México? No. Bueno, una similar, Walmart tenemos. Bueno, nosotros muy seguido vemos esto en nuestro Walmart Target. Es un padre que está tratando que su niño agarre un backpack, una mochila. ¿Por qué? Ok, no agarres la mochila de Little Pony. Mejor una de los Star Wars. ¿No quieres esta del dinosaurio? Entonces se está redireccionando a la gente. Nosotros les preguntamos a ellos, ¿quién necesita esto? Es nuestra necesidad como padres, no la del niño. Háganlo de manera diferente, jueguen de manera diferente. Y la vergüenza que produce no es buena para la gente. La vergüenza causa una disfunción en su vida. Las expresiones selectivas, esta es mi favorita. Finalmente lo hacemos en nuestra casa. Parece que somos apoyadores, pero por otro lado, cuando salimos de la casa, no está bien. Cuando nosotros pensamos acerca de estos enfoques, tenemos que pensar en la verdad, que es cuando nosotros le decimos al niño, tú puedes ser tú en la casa, pero tú fuera de la casa no puedes ser tú mismo. No está bien. Esta es la pregunta más común. ¿Cómo sabes que realmente eres trans? ¿Cómo sabes? Y ¿por qué? Yo digo, ¿y por qué no tenemos un detector de niño trans? Ok, ya sabemos que eres trans. Esto no lo tenemos, por supuesto, ¿verdad? Pero sería muchísimo más fácil si lo tuviéramos. Vamos a hablar de este concepto, de esta
idea de que necesitamos una prueba, que necesitamos una prueba de sangre o de orina o unos rayos X o alguna manera en la cual terminemos esta declaración, porque al final de esta oración o declaración, ¿por qué no tenemos una prueba de sangre en la cual yo me pueda sentir mejor de que con tu género? Eso es lo que significa realmente, porque a nosotros no nos gusta la falta de certeza. Los humanos odiamos la falta de certeza. No nos gusta sentarnos ahí si realmente nos sentimos bien con nuestros niños. Aún con nuestros amigos trans, tenemos miedo de la falta de certeza, de no... Sí. El modelo afirmativo que van a oír, que oyeron ayer mucho, de Diane, incluye la transición social. Para ciertas personas, esto no es solamente para niños, sino para gente de todas las edades. Esto significa que expresan su género, vivan su género de una manera consistente, como te sientas. Okay. Lo que sea eso significa, lo que sea que esto signifique para el niño. Tal vez es la ropa, el peinado, tal vez es el uso de otros nombres y pronombres. Todo es reversible. Yo no puedo seguir machacando esto es suficiente. Nosotros somos 100%, estamos 100% disponibles para niños pequeños que les damos litio o cetralina o fluoxetina o Abilify y todo este tipo de medicinas para cambiar sus síntomas, pero no estamos disponibles a darles a ellos un sombrero y un bolso. Una bolsa. Denle a sus niños un sombrero y una bolsa. Es reversible. Si eso no funciona para el niño, ellos ya no lo van a hacer después. Piensen en eso. ¿Por qué siempre ponemos a nuestros hijos bajo medicamentos? No es cómodo, porque no estamos disponibles a dejar a que nuestros niños sean quien quieran en ese momento. Esto es para los niños trans. Creo que es increíble eso. Yo soy muy juguetona con eso del género, porque mucho del material a veces es ridículo. Nosotros tenemos gravedad y tenemos que ser muy serios acerca de lo que el niño está experimentando. Se trata de vivir y reforzar que ellos vivan de una manera cómoda. No es nuestra reacción hacia un niño con ropa diferente. Esa no es seriedad de la disforia de género. ¿Por qué este problema causa tanta reacción en la gente? Esto lo vamos a hablar en la segunda mitad. Es problemático para la gente porque lo que la gente cree puede ser accidental. Ups, ya se hizo trans. Y esto ha pasado por décadas. La gente trans alrededor de nosotros es gente. Y por más de 100 años hemos trabajado muy, muy duro para tratar de hacer que la gente trans no sea trans. ¿Qué tan bien nos ha ido con esto? Es una falla épica, hemos fallado épicamente. Así es que, ¿por qué sentimos que podemos hacer a los niños cis trans dándoles un sombrero? Esto no va a suceder. No hay fertilidad, creo que dijo cis.
fragilidad. No, ese fue un error. Realmente queremos que la gente piense sobre esto, porque tenemos que ver qué es lo que está detrás de nuestro miedo, de nuestra fragilidad. Creemos que accidentalmente vamos a convertir a alguien en trans, a alguien que es cis. Pero si escuchan estas frases, cuando escuchan a los papás y a la gente del área legal, esta es la frase que van a escuchar. No lo van a decir, pero esto es lo que están diciendo con todo lo que dicen. No queremos convertir a alguien accidentalmente en trans. No lo podemos hacer. Para los chicos prepuberales no necesitamos intervención médica. Prepúberes. Hay veces que hay gente que tiene miedo de ser demandada legalmente, pero no estoy ahí parada con una jeringa diciendo esto se lo voy a meter a tu hijo. Así no practico yo las cosas. Esa no es mi práctica. Estos niños prepuberales no reciben hormonas de ningún tipo medible. Tú tienes ya estas hormonas en el primer año de vida y luego otra vez vuelven a surgir cuando comienza la pubertad. Así es que antes de iniciar la pubertad no hay ninguna intervención médica, no hay ninguna intervención quirúrgica. Todo tiene que ver con crear espacios seguros para los niños. Y al entrar en la pubertad puede ser que necesiten bloqueadores y al ser mayores puede ser que necesiten hormonas. También es mucho más fácil pensar en las fases de transición como fases reversibles que tienen que ver con la ropa, peinado, juguetes, nombres, pronombres, quizá bloqueadores. Todas estas intervenciones son reversibles. Otras que son parcialmente reversibles. Una vez que agregas hormonas y algunas de las cirugías, estas ya son irreversibles. Y hay otros que son parcialmente reversibles. Generalmente la cirugía genital es irreversible. Perdón, creo que querían tomar una foto a esto. Iba demasiado rápido. Es que se me atora la lengua. ¿Voy demasiado rápido? Así es que la pubertad es algo muy difícil para muchos niños trans. Es muy difícil porque ahora te estás moviendo a una etapa permanente e inescapable de desarrollo corporal. Y lo que estás desarrollando son cosas que te van a colocar en un género incorrecto. Así es que si tú te identificas como hombre y vas a comenzar a tener un desarrollo de busto, o si comienzas a tener la regla, si comienzas a tener unas caderas más anchas, si se cierran las placas de crecimiento, vas a ser más chaparrito. Todas esas cosas son señales para gente alrededor de ti que va a decir, que los va a llevar a decir que eres mujer, lo cual es muy difícil si tú te identificas como hombre. Para gente que reciben una asignación como hombres al nacer, pues su voz va a ser más honda, van a tener una manzana de Adán, van a tener más músculo, vello facial. Todas estas cosas son cosas que van a hacer que se te clasifique como hombre. Y si este no es tu género internamente, entonces esto va a causar problemas. Así es que muchas veces en estos momentos es cuando las jóvenes comienzan a hablar sobre su estrés, su malestar, su sufrimiento. Por eso hay tanta gente que sale o habla de esto en la adolescencia, porque la pubertad aumenta el sufrimiento. Muchas veces esto tiene que ver con malos comportamientos. Mucha gente comienza a pensar en el suicidio. Quizá estaban suprimiendo su comportamiento del otro género anteriormente y simplemente está surgiendo con más fuerza en la adolescencia. Mucha gente primero dice que es gay o homosexual antes de decir que es trans. Creo que hay más y más gente que tiene más palabras para poder explicarse, más gente está abierta a comprenderlos y quizá están comenzando a relacionarse y a comprender cuándo son atraídos a otros o no. Y este es un
momento en el que muchos chicos tienen experiencias negativas con profesionales. Simplemente hay mucha mala información disponible para la gente. Y lo malo de esto, y creo que ya escuchamos la historia ayer de una familia que fue con profesionales que no entendían la disforia de género y que trataron de decirle a la gente que hiciera algo que los estaba dañando más, que dañaba más a su hijo. Cuando yo estudié medicina, yo no aprendí nada sobre los niños trans, nada, ni una sola palabra. Y fui a la escuela de medicina en Chicago, no en una ciudad lejana, y no aprendí nada sobre los niños trans. Creo que ni siquiera una sola frase. Así es que mucha gente no está bien informada y mucha gente tiene sus propios sentimientos o paradigmas sobre esto y dejan que estos propios sentimientos y su propia ética y su propio sentido de moral intervenga o se atraviese en lo que es mejor para estos chicos. Y esto causa muchos daños y también causa a los chicos trans no querer comprometerse en servicios con profesionales. Yo veo chicos que no han ido al doctor en años, debido a que los traumatizaron mucho en esos ambientes. Así es que estas son otras de las cosas que vemos. Vemos mucho aislamiento social. La gente simplemente no quiere estar en lugares donde hay otra gente. Mucha depresión, mucha ansiedad, muchas autolesiones. Yo no sé si esto es cierto aquí en México, pero esto se da mucho en los Estados Unidos. Hay muchos chicos que se cortan, se queman o se dañan de otra forma, pero son muchos mecanismos de maladaptación: alcohol, drogas, fumar y suicidio. Vamos a ponernos ahora nuestros sombreros de científicos y vamos a hablar un poco sobre el desarrollo en el momento de la pubertad. Y esto es muy importante en términos del uso de bloqueadoras. Bueno, cuando tú publicas algo en los Estados Unidos, pones tu nombre. Y el Dr. Tanner publicó esto. Y esto es lo que sabemos ahora, o conocemos como las etapas de Tanner. Si tienes este tipo de cuerpo con ovarios, la primera etapa de pubertad tiene que ver con el desarrollo de la aureola y del pezón. Así es que lo que sucede en términos del desarrollo del busto es que la aureola y el pezón ahora van a ser visibles y van a salir del contorno del pecho que anteriormente era plano. Y al progresar a través de las distintas etapas, por ejemplo, la etapa 3, puedes ver aquí una diferencial, hay más tejido en el busto, etcétera, y continúa creciendo así, y luego tenemos vello púbico bajo. En el desarrollo de los testículos, la primera etapa tiene que ver con un crecimiento de los testículos. Y esto es lo que yo sé sobre muchas niñas trans. No van corriendo desnudas, diciéndole a la gente, ¿puedes checar a mis testículos para ver si están de tal longitud o no? No, los tratan de esconder. Y cuando las chicas llegan a mi oficina a esta edad y sé que están cerca de la pubertad, yo les digo, mira, así es como checas. Esto es lo que debes de buscar. Y cuando veas estos cambios, necesitamos comenzar a pensar en bloqueadores. Eso es importante. Otra cosa sobre las etapas de Tanner, todo mundo comienza en la etapa 1. Si tu doctor te dice que estás en la etapa 0, necesitas un nuevo doctor. Así es que todo mundo comienza en la etapa 1 y eso es importante. También es importante pensar en cuándo comienzan a suceder estos cambios importantes, porque si tienes ovarios, vas a comenzar con el desarrollo de pecho quizá alrededor de los 10 años. Así
Así es que lo que es más común es que cuando yo puedo hacer que la gente entre a mi clínica antes de la pubertad y que luego para que luego reciban bloqueadores, la mayor parte de los chicos reciben un bloqueo a los 10 u 11, pero las chicas comienzan su pubertad como un año a 18 meses después. Así es que entonces ellas reciben bloqueadores entre los 11 y 12. Cerca de los 12 es lo más común. Yo creo que también es valioso pensar en cuándo suceden los cambios que realmente pueden trastornar a estos chicos. Así es que si tú tienes ovarios, el desarrollo del busto es algo malo. Y por eso es que el reloj es un poquito diferente para los chicos trans, porque si tú vas a bloquear este desarrollo de la pubertad, lo necesitas hacer justo cuando comienza a suceder, ¿de acuerdo? Pero para las niñas trans, las cosas que realmente son malas es el que baje la voz, que comiences a tener vello por todo el cuerpo, y estas cosas se dan más tarde. Así es que puedes ver que, bueno, no lo menciona aquí, pero estos son eventos posteriores que se dan como a los 10. Así es que el reloj continúa avanzando para los niños trans y avanza más rápidamente que para las chicas. Y esto es importante cuando estamos tomando estas decisiones. ¿Qué es lo que sucede en la pubertad? Bueno, tu hipotálamo, que no se ve como un triángulo, pero bueno, este es el diagrama más cercano que pude encontrar en PowerPoint, la figura más cercana. Y está cerca de la pituitaria y sí se ve más o menos así como un escroto. Ambas cosas están en tu cerebro. El hipotálamo le habla a la glándula pituitaria a través de esta hormona, que es la hormona liberadora de la gonadotropina. No se preocupen mucho por la traducción, vamos a manejarla como GnRH, y lo hace a través de estos receptores. Y así es como el cuerpo se comunica con otras partes del cuerpo. Las hormonas navegan por el flujo sanguíneo y le dicen a las células qué es lo que tienen que hacer, por así decirlo. Luego la glándula pituitaria le envía una señal a través de estas otras dos hormonas, la hormona estimulante de los folículos y la luteinizante, les dice a las gónadas que fabriquen esteroides sexuales. Esta es una versión muy simplificada de la pubertad, pero esta es la parte que nos ayuda a comprender qué es lo que hacen los bloqueadores. Y esto sucede en pulsos o en picos. Muchas de estas hormonas salen en picos. Por ejemplo, 2 veces al día tu cuerpo fabrica GnRH y luego 2 veces al día fabrica LH y FSH y 2 veces al día secreta esteroides sexuales, y así comienza la pubertad. Y si tú tienes ovarios, secretan estrógeno y progesterona, y esto hace que se te desarrolle el busto y que tengas vello púbico y hacen que se te desarrollen las caderas y que comiences a menstruar. Pero si tienes testículos, entonces secretan testosterona y esto hace que te crezca la manzana de Adán, que tengas vello en tu cuerpo, que se te ensanchen los hombros, que se maduren los genitales, que tengas mayor desarrollo muscular y mayor altura. Así es que esta es una versión muy simplificada de la pubertad. Ahora vamos a hablar sobre un caso de un chico que sea bueno, que pueda recibir bloqueadores. Así es que este es un chico asignado género femenino al nacer, de 10 años, fue adoptado de otro país, y este chico le estaba diciendo a sus papás sobre su género desde muy temprano. Antes de venir a visitarme, la mamá me habló y me dijo que él tenía ya algo de desarrollo de bustos de los dos lados y que no quería salir de debajo de la cama. Así es que no sé cómo son las cosas aquí, pero nosotros
no queremos ser culpables de los traumas de la gente, de nuestros chicos, y entonces permitimos este tipo de cosas. Permitimos que los chicos se queden debajo de la cama. Entonces me lo trajeron y realmente teníamos que administrar su vida. Y este era un caso fácil porque este chico había estado hablando de que él era hombre desde muy temprano. Entonces claramente no quería ir a través de la pubertad. Esto le habían dicho sus papás, esta era su expectativa. Había estado viviendo como hombre por 5 años y entonces las cosas estaban fáciles. Pero ¿cómo funcionan los bloqueadores? Bueno, les llamamos bloqueadores, pero probablemente este no es un nombre adecuado, porque cuando nosotros les damos una hormona liberadora de las gonadotropinas, le estamos dando una versión sintética de esta hormona que ya está fabricando tu cerebro. Así es que lo que sucede es que ya no se las damos en pulsos o en picos, sino que se las damos todo el tiempo a un cierto nivel. Y a través del tiempo lo que sucede es que estos receptores se desensibilizan a la hormona liberadora de la gonadotropina. Ya no están entonces ahí los receptores y entonces la pituitaria ya no les envía las señales a las gónadas para que secreten sus esteroides. Se cierra este circuito. Lo hacemos en otras formas. En la medicina utilizamos esta misma lógica cuando la gente entra a la pubertad a los 4, 5, 6 años de edad. Cuando queremos que el cuerpo ya no fabrique esteroides sexuales, por ejemplo, cuando los adultos con próstatas tienen cáncer prostático, no queremos que el cuerpo fabrique testosterona porque esto va a empeorar al cáncer. O cuando hay endometriosis y no queremos tener fabricación de estrógenos. Así es que los bloqueadores copian la acción de lo que está fabricando tu cuerpo, pero en las primeras 3 a 4 semanas estás enviando una señal muy fuerte a tu cuerpo para que fabrique más de la hormona equivocada, porque esa es la sustancia natural que fabricarías de cualquier forma. Así es que las primeras semanas pueden ser realmente difíciles para los chicos. A veces hacen que, dependiendo de en qué etapa de desarrollo estén, hace que menstruen, o hay veces que los va a llevar a ver ciertos cambios puberales que el niño o el chico no quiere. Y esto de aquí es un estado más regularizado, así es que eventualmente ya no se van a fabricar la FSH y LH por el cuerpo. Si tú dejas de darle el bloqueador, tu cuerpo se repone y continúa con el desarrollo puberal como en 6 meses. Así es que es un efecto reversible aquí. Les puedo decir que en mi clínica ha habido 2 casos. Probablemente les he dado bloqueadores a 200 chicos y 2 decidieron mejor no los quiero, y entonces fueron a través del proceso de pubertad que su cuerpo decidía. Entonces su densidad ósea se permaneció intacta y todo el desarrollo continuó. La buena noticia sobre los bloqueadores es que impiden el desarrollo de características sexuales secundarias. Son los holandeses los que desarrollaron esto y a los que tenemos que agradecer, porque ellos han estado manejando a mucha juventud trans por muchos años y ellos se dieron cuenta que cuando comenzaban el tratamiento hormonal tempranamente había más cambios, más efectos, y estos cambios se daban más rápidamente. Y después los holandeses hicieron la observación brillante de que parecía que la pubertad realmente era difícil para los chicos trans. ¿Verdad? Ellos fueron los que lo escribieron, así es que reciben el crédito que merecen. Y ellos fueron los que dijeron, bueno, ¿y qué tal si pudiéramos utilizar los mismos medicamentos que utilizamos para apagar a las gónadas en los niños trans? Y les damos una oportunidad de aprender un poquito más y desarrollar un poquito más sus cerebros y de tener mejores capacidades para entender las hormonas y otro tipo de cosas.
Así es que también significa que, por ejemplo, si nunca desarrollaste pechos, no los tienes que remover quirúrgicamente después. Si no desarrollaste una manzana de Adán, pues no la tienes que arreglar después. Si tu voz no bajó, no necesitarías una cirugía de las cuerdas vocales. Así es que todas estas cosas que la gente iba a tener que cambiar quirúrgicamente después no tienen que cambiarse. Y esto es un beneficio real y también significaba que la gente podía participar en su vida y no preocuparse porque los chicos que son trans y van a comenzar con la pubertad se preocupan. Mucho de su espacio mental está ocupado por este miedo. Esto lo escuchamos ayer, es el ruido, es la disforia de género. ¿Cómo se escucha este ruido, esta ansiedad cuando vas a atravesar la pubertad? ¿Qué piensas? Ay, Dios mío, ¿se va a bajar mi voz mañana o voy a tener bárbara o pecho o menstruación? Y se supone que mientras tanto tengo que seguir con mi vida normal, ir a la escuela, cenar con mi familia, ir a la iglesia, ir a terapia, probar mi género, etcétera. No puedes hacer nada de esto si tu cerebro está lleno de miedo, porque estás pasando por la pubertad equivocada. Hay señales fisiológicas que se dan cuando la gente comienza con su desarrollo. Vamos a verlas. En gente con XY, con testículos, en general, la frente está más desarrollada y sale más. ¿Y qué da esto? Pues nos da la experiencia o la sensación de que los ojos se van hacia atrás. Hay mayor distancia entre la parte de abajo de tu labio y de tu barba en los hombres. Luego tenemos la manzana de Adán, la angularidad de la quijada. Es más angulosa. Vean acá. Aquí la mandíbula es más suave. Estas cosas son cosas que le suceden a la gente. Estas son las señales que hacen que la gente vea o categorice a la gente que ve como hombre o como mujer. No entramos a un cuarto lidiando con nuestros genitales, quizá en algunos lugares, pero no en la mayoría. Entramos a un cuarto y nos ven nuestra cara, nuestro pecho, la ausencia de busto. Estas son las señales inmediatas que nos permiten y hacen que categoricemos a la gente como hombres o mujeres. Así es que estas son cosas que van a suceder, que son cambios permanentes en la gente y que aparecerían en su cuerpo al ir a través de la pubertad. Una de las cosas o beneficios de dar este cuidado es que utilizamos nuestro propio conocimiento de la fisiología para tomar decisiones. ¿Y qué fue lo que sucedió en el 2009? Fue que la Sociedad de Endocrinólogos realmente quería sacar guías sobre cómo cuidar a los chicos trans. Y esto fue importante porque habíamos estado utilizando hormonas por casi 100 años sin lineamientos, sin guías, lo cual estaba muy bien para gente que puede practicar sin guías, pero para gente que no se sentían tan a gusto fue algo importante. Era importante que los endocrinólogos, que es un cuerpo internacional, nos diera indicaciones para saber cómo cuidar a los chicos trans. Y en estos lineamientos dijeron, la recomendación era que si tenías a alguien suficientemente temprano en tu oficina, que deberían de comenzar con bloqueadores como alrededor de los 10 años para que no desarrollaran estas características sexuales secundarias, y luego como alrededor de los 16 años debíamos agregar hormonas. Así es que fue fabuloso que ya teníamos lineamientos que consideraban que los niños trans necesitaban apoyos, así es que muchas estrellitas doradas para ellos. El problema es que utilizaron la edad de 16 porque esa era la edad consensual
censada en Holanda. Tenían datos de allí, de Holanda. Así es que 16 se convirtió en la edad de referencia en los lineamientos. Pero lo que sucedió entonces es que muchos chicos trans venían a cuidados a los 12, 13, 14 años hasta a través de toda la pubertad, y ya estaban menstruando, ya tenían el desarrollo de pecho, todas estas cosas que ya estaban sucediendo, y estaban recibiendo bloqueadores y luego estaban en menopausia. No sé cuánta gente aquí en el cuarto ha experimentado la menopausia, pero déjenme decirles, es horrible. Y ¿saben qué es peor? La menopausia cuando tienes 13 es peor. Así es que los niños que reciben bloqueadores así de tarde ya están metidos en la pubertad, y entonces empiezan a sufrir los síntomas de la menopausia: bochornos, insomnia, problemas de memoria a corto plazo, la habilidad emocional. Estas son cosas que sabemos que suceden porque las hemos visto suceder. Así es que tiene que haber más pensamiento para tratar de entender y comprender que si vamos a meter a estos chicos a través de la menopausia, tenemos que alertarlos o tenemos que hacer algo diferente. Así es que en nuestra práctica nosotros le agregamos testosterona a bajas dosis para tratar de mitigar algunos de estos síntomas. Estas son algunas de las cosas que la gente puede hacer, pero también es importante saber que otros aumentan su peso debido a esto, a la menopausia. Déjenme ver si estoy bien, voy bien con el tiempo. No sé qué es lo que usan aquí en México en términos de bloqueadores, pero les puedo decir que lo dolorida y que estas de aquí son los bloqueadores más comunes utilizados en los Estados Unidos, pero también tenemos goserelina, triptelina. Probablemente existan otros medicamentos aquí en México, y todos se utilizan de una forma diferente, con dosis diferentes. También les puedo enviar toda la presentación si la quieren, porque veo que toman muchas fotos. Bueno, ¿cuál es la función de los bloqueadores en una etapa puberal tardía? Muchas veces llegan a la oficina y los padres no están listos para que sus hijos reciban hormonas. Están preocupados sobre la certidumbre y sobre muchas otras cosas, y entonces los bloqueadores pueden ser muy útiles en estas situaciones. Recuerden, y vamos a hablar sobre hormonas después, pero recuerden que las niñas trans siempre tienen que bloquear su testosterona hasta que les remuevan los testículos. Esto es muy importante porque mucha gente no se da cuenta de esto, pero siempre tenemos que tener una forma de bloquear la testosterona en las niñas trans. Así es que es útil utilizar los bloqueadores juntamente con las hormonas. Niños no binarios, hay muchos chicos no binarios que quieren tener bloqueadores siempre, toda la vida, pero eso no lo podemos hacer. Es malo para tus huesos hacerlo por un periodo de tiempo largo. Bueno, muy bien. Vamos a tomar una pausa de 5 o 10 minutos y luego regresamos y vamos a hablar entonces sobre las hormonas.